Bueno, equipo, buenos días con todos. ¿Cómo están? Espero que estemos empezando bien este día sábado tan bonito, empezando el fin de semana. Esta capacitación es muy importante y nos la está brindando la Universidad de San, con la que tenemos nosotros un convenio. Y bueno, ¿en qué nos enfocamos, no? Obviamente en Metalmark, que es una empresa retail, nos enfocamos mucho en lo que es la venta, ¿no? La venta, nuestros asesores son el corazón de Metalmark, pero no solo los asesores atienden al cliente, ¿no? También el equipo de logística, también el equipo de almacén y obviamente el equipo comercial y todas las áreas de alguna manera están involucradas, marketing también, ¿no? Entonces, es importante nosotros poder adquirir estos conocimientos y desarrollar habilidades que nos permitan trabajar de la mejor manera, siempre atendiendo bien al cliente y obviamente mejorando la experiencia, ya que nosotros, como estamos siempre en contacto con el cliente, su experiencia es básicamente lo que va a permitir que ese cliente se vuelva nuestro. Así que nos invita Sergio. Sergio va a ser la persona que nos va a brindar esta capacitación el día de hoy. Muchísimas gracias, Sergio, ya con la debida anticipación. Ya te voy a dar el pase, pero nada, agradecer de antemano y por favor, cualquier consulta o duda que tengan, ya Sergio nos dirá si durante la capacitación o al final de la capacitación, pero es muy importante siempre cualquier duda o consulta o hasta comentario que tengamos, ya que cuando trabajamos con expertos y ellos también han pasado por diferentes situaciones y experiencias, nos pueden brindar también algún conocimiento Conocimiento, datos que tal vez tal vez nosotros nosotros, tengamos, ¿no? Así que sin más preámbulos, Sergio, buenos días. buenos días. Gracias, buenos días chicos, buenos días. Gracias Ana Sofía por la presentación, gracias por la introducción y a todos chicos agradecerles también su puntualidad el día de hoy. Bueno, sí, para mí es un placer, un orgullo y poder tener este espacio en nombre de la Universidad de SAM. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la atención al cliente en términos generales y cómo podemos manejar también las objeciones. Me voy a presentar, mi nombre es Sergio Saicho, yo soy psicólogo. Antes de estudiar psicología, estudié administración y marketing y luego pasé a estudiar psicología, que es mi pasión, que es mi vocación, que es lo que yo me dedico el día de hoy. Tengo aproximadamente 6 años de experiencia realizando capacitaciones y trabajando en el área de recursos humanos y unos 5 años trabajando en la parte que es la intervención psicoterapéutica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la atención al cliente, vamos a conocer cuáles son sus importancias, vamos a conocer también el manejo de objeciones y quizás en algún momento vamos a hablar de algunas cosas que puede que sean un poquito redundantes, que en algún momento ya lo han escuchado, ¿no? Como por ejemplo el tema de la comunicación, el tema de la escucha activa, pero vamos a tratar de, en la medida de lo posible, dejar de lado lo que ya sabemos para poder no necesariamente enfocarnos la importancia de la comunicación, de la escucha activa y otras cosas, sino también poder más que todo conocer y resaltar la importancia de esto, ¿ya? Porque sé que son temas que a veces los tocamos con muchísima frecuencia, pero son temas que son importantes poder de una u otra manera tener presentes. Justamente tratando de responder un poquito a lo que comentaba Ana Sofía, nosotros vamos a poder interactuar a lo largo de esta charla. Si gustan, me pueden hacer preguntas por el chat. Si gustan, pueden levantar la mano o si gustan, también pueden simplemente abrir el micro y hacerme un comentario o alguna pregunta. Vamos a estar bastante bien por ese lado. Primera pregunta, ¿qué es el servicio de atención al cliente? Nosotros entendemos por el servicio de atención al cliente, no solamente al soporte que le vamos a brindar, la comunicación, ¿ok? Entendamos nosotros que el servicio de atención al cliente específicamente es cualquier interacción, repito,
cualquier interacción que nosotros tengamos con el cliente, ¿ya? ¿Qué ocurre ahora? Hemos estudiado al mercado, conocemos nuestro sector, conocemos a nuestro cliente, sí o no, y en caso que la respuesta sea sí, ¿hasta qué nivel? Hoy por hoy se sabe ya que la gran mayoría de clientes, independientemente del rubro, antes de ir a buscar un producto físico o antes de ir a comprar un producto físico, ¿qué es lo que hacen? Busca la información por Internet, genera cotizaciones por Internet en la página web, Marketplace, en un montón de lugares, en un montón de lugares. Entonces, ¿qué tanto nosotros, cuando hablamos de atención al cliente, nos comprometemos realmente con la atención al cliente? Ahora les voy a poner algunos ejemplos, pero antes vamos a pasar a poder un poquito definirlo, ¿no? Básicamente es el soporte que se le da a los clientes, que puede ser antes, durante y después de la compra del producto o servicio, ¿ok? Y lógicamente esto es lo que va a favorecer que nosotros tengamos una buena relación o que el cliente tenga una buena relación no solo con nosotros, sino con la empresa. Y va a ser un proceso de suma importancia para que el cliente pueda generar fidelidad con nosotros. Ya, este es un término que sí me gustaría que lo noten, la fidelidad. Es decir, yo puedo tener competencia, podemos manejar los precios relativamente similares con mi competencia y en términos de calidad y producto vamos igual, igual. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Qué me va a permitir a mí pensar a largo plazo para tener mayor clientes? La fidelidad que pueda yo construir con el cliente. ¿Ya? Hoy en día tus clientes no solamente buscan un producto, al contar cada vez con más información, lógico por internet y también control sobre el proceso de compra, buscan una experiencia completa. A veces no solamente involucran a muchas áreas, ya, porque, chicos, a ver, lo que antes alguien compraba hace 15 años, a la forma como lo compraba hace 7 años y a la forma como se viene comprando hace 4 años después de pandemia o ahora 2025, es algo que pasa y es algo que la gente no se da cuenta que se va cambiando, se va transformando. Antes, por ejemplo, imagínense, en el año 2005, que no había WhatsApp, no había Facebook Messenger, no, recién estaban creo que BlackBerry y otro tipo de tecnologías, era normal ir a hacer compras. Imagínense, por ejemplo, en los bancos, en los supermercados, una persona por cajero, dos personas por cajero. Ahora no, incluso, por ejemplo, ahora están haciendo que la misma persona pueda hacer sus pagos, que vaya, que pague y que salga. Entonces las empresas empiezan a ahorrar un poco. Pero ¿qué hay de la experiencia, del servicio? ¿Qué ocurre ahí? Está cambiando. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, una página web, no tenemos un contacto de WhatsApp de absolución de dudas, por ejemplo, por ahí nomás, empezando por ahí nomás, nosotros quizás nos podemos estar quedando atrás en cuanto a atención al cliente. Sergio, ya saqué mi página, en mi página web ya puse botón de dudas, consultas, chatea con nosotros y automáticamente lo deriva al WhatsApp y bueno, hemos coordinado con el área de sistemas para que hayan dos, tres computadoras para poder resolver dudas. Ya nos hemos organizado. Ok, ¿cuánto tiempo te demoras en responderle a tu cliente? ¿Media hora, una hora? Ok, todas estas cosas son muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La experiencia de atención al cliente está cambiando mucho. Y es por eso que nosotros ahora también hablamos de la era del cliente. ¿Qué quiere decir la era del cliente? Que lógicamente conforme va pasando el avance de la tecnología, ya está empezando a eliminar las barreras del contacto físico y está haciendo cada vez todo más digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede que haya un cliente con el que tengas muchísima fidelidad y ya te conoce el producto, hay confianza y esta persona ya no se acerca a tu tienda, te puede hacer un pedido y mandar un motorizado para que lo recoja. No, entonces los clientes están cada vez más conectados e informados, lo que hace que la transformación digital de la empresa sea imprescindible para un buen servicio. Nosotros
como empresa, independientemente, porque lógicamente es importante el trato que vamos a dar, cómo nos vamos a relacionar con el cliente, esto es algo que lo vamos a ver después, es importante, sí, es muy importante. Pero el tema de la transformación digital es imprescindible si nosotros queremos mejorar lo que es la atención al cliente en función a la actualidad. La página web está actualizada, hay una parte que diga resuelve tus dudas, solicitudes, el contacto cuánto demora, de pronto tienes que llamar, te contesta la operadora, te voy a derivar con tal área. ¿Cómo estamos haciendo esto? Hubo, por ejemplo, chicos, les comento, una encuesta hace poco. Ustedes saben, acá, cada uno en el stand siempre tiene que estar bastante actualizado, manejar números. Eh, es importantísimo que ustedes conozcan las diferencias entre generaciones. No es lo mismo tratar con la generación Z, con los millennials, a que, por ejemplo, no sé, los baby boomers, ¿no? El otro día yo leí una encuesta que salía de un estudio de marketing, ya, que decía que a ver, las campañas publicitarias y las campañas de marketing tenían problemas para poder aumentar sus ventas y para poder vender con las personas que eran de la generación Z. Pero no entendían por qué, si lo hacían todo digital, si estaban los influencers, eran anuncios cortos, etcétera. Bueno, se hizo encuestas y llegó a una conclusión. El estudio llegó a una conclusión y la conclusión fue que a la generación Z le da flojera, le da pereza dar clic. Y al inicio la gente no entendía, ¿no? Pero ¿por qué le da flojera dar clic? Sí, le da flojera dar clic por las cosas que ellos asocian. Dicen, no, es que si le doy clic me va a llevar a otra ventana y esta ventana me va a mostrar muchas opciones y qué flojera. Mejor no. Pum, sigo en lo mío y pasaban y pasaban y pasaban. Las generaciones de ahora, la generación Z, tienen esas características, ¿no? Son cortoplacistas, quieren todo inmediato, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener un plan, un speech y una manera de poder atender a las personas también teniendo en cuenta el tipo de generación a la que pertenece. De pronto, si tengo clientes que tienen una responsabilidad de compra o que la responsabilidad de, perdón, o que la compra, mejor dicho, recae en ellos, es su responsabilidad, pero son personas que tienen mayor a 60 años, entre 60 y 65 años, 58, 65. Algunos pueden estar familiarizados con revisar el PDF, el WhatsApp, el código QR, pero no todos. De pronto, oye, puedo volver a los dípticos y trípticos y para esta persona se le va a facilitar y va a querer trabajar conmigo porque de pronto esto se me es más útil a estar trabajando con otras personas que todo lo han digitalizado. Puedo perder un buen volumen de compras o un buen volumen en términos de satisfacción al cliente si no tomo en cuenta estas variables. No sé si lo podemos considerar. Entonces, ¿por qué es importante el servicio al cliente? La atención al cliente es importante porque es una de las formas más efectivas de que podamos nosotros dar a conocer la credibilidad de nuestra marca. Yo puedo tener 1 millón de anuncios, pero la atención al cliente es el camino que me va a permitir poder brindarlo. Es uno de los aspectos que más marcan la diferencia cuando una empresa quiere destacarse de la competencia. Si yo tengo mi competencia que vende a 6 minutos de aquí, vende lo mismo y manejamos casi los mismos precios. Puede que las personas me estén comprando porque no conocen a mi competencia. Pero, ¿qué pasa si en términos de producto y servicio vamos por ahí, casi casi de igual a igual? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo para que los clientes me compren a mí en servicio de atención al cliente? Les voy a poner algunos tips. ¿Cuántas veces le tienes que preguntar el nombre a tu cliente, por ejemplo? ¿Cuántas veces le tienes que repetir nuevamente el producto de lo que él está buscando? Son cosas que marcan la diferencia y son algunos tips que nosotros vamos a tener presentes. Entonces, elementos claves, ya, de una excelente atención al cliente.
Vamos a verlos. Chicos, primero es la experiencia. Ya, la interacción que nosotros tenemos que tener con la persona independientemente del área al que nosotros seamos, ya, tiene que ser, a ver, muchas veces queremos dar soporte y muchas veces usamos un lenguaje muy técnico. A veces usamos un lenguaje muy técnico y a veces esto imposibilita que la experiencia sea muy buena. Hay dos errores muy comunes que usan las personas cuando estamos hablando en términos de experiencia. El primer error es hablar siempre en términos técnicos. A veces es bueno, a veces es malo, hay que conocer el contexto. Y el segundo error que damos o tenemos cuando hablamos de experiencia es que el, nosotros a veces en la conversación damos por hecho algunas cosas. Suponemos que la persona ya lo sabe, suponemos que la persona este, em, conoce el producto y no validamos eso. Entonces, experimentar es el intento de comprobar si la realidad respalda lo que decimos que es. Entonces, tengamos presente esto en cuanto a la experiencia y valoremos nuevamente que es la única forma de experimentar el mundo a través de los sentidos. ¿Ok? En cuanto al servicio, chicos, la prestación que satisface, o sea, alguna necesidad humana que no consiste en producto de bienes materiales necesariamente. ¿Cuánto tiempo me demoro en absolver dudas de mis clientes? He hecho encuestas. ¿Qué tanto conocemos nuestro mercado, nuestro producto, nuestro servicio? ¿Cuáles son, ya, cuáles son los productos o servicios que nosotros más vendemos? ¿Cuáles son los que menos vendemos? ¿Cuáles son las quejas que nosotros recibimos con más frecuencias? ¿Cuáles son las objeciones más comunes que tenemos nosotros? ¿Ah? Nosotros tenemos que conocer nuestro servicio, tenemos que manejar también cuáles son Esta información la tengo que tener súper clara. Los tipos de objeciones, cuáles son las objeciones más comunes que nosotros tenemos, cuáles son los, las quejas que de pronto las personas nos hacen o nos dan, también la tenemos que tener presente, es muy importante. El servicio implica un buen contacto, una buena atención en términos generales. Oye, estoy quedando con mi cliente, que le voy a dar la respuesta mañana a las 2. Son las 4 y todavía no le mando el correo. ¿Qué está pasando? Se tiene que buscar que la excelencia en el servicio sea una constante, es decir, estar preparado para responderles de la mejor manera posible y estar presente de forma positiva en sus vidas. Sí, estoy bien. Me gustaría hacerles una pregunta acá, chicos. Por ejemplo, alguno de ustedes me podría decir o querer compartir de pronto cuál ha sido o cuál es la objeción, la queja que ustedes pueden tener con muchísima frecuencia en el trabajo. ¿Alguna queja frecuente que reciban? A veces, por Objeción. ejemplo, nosotros coordinamos con nuestra área de logística para que manden el material desde nuestro centro de distribución, que es Lurín, hasta las tiendas, ¿no? Entonces, a veces no lo tenemos, digamos, en la misma tienda y obviamente el cliente siempre lo quiere para ayer, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es, por ejemplo, una situación en la que nosotros tenemos que explicarle al cliente que nos va a demorar unos días para que nos llegue la mercadería, pero completa de todo lo que está requiriendo, ¿no? A veces Ujú. tenemos parte de lo que está requiriendo en tienda, pero parte no, ¿no? Entonces, lo que no tenemos en tienda, sí tenemos que esperar a que llegue esto de nuestro centro de distribución. Ok, Entonces ahí el perfecto. cliente es como que, pero quiero todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, pregunto, ¿y este contacto que se da con el cliente, cómo es? ¿El cliente llega y pide o hay un contacto previo? ¿Es un cliente recibo o es alguien que te compra con relativa frecuencia?
Es que ¿O es depende, alguien tenemos que lleva? clientes que son Ajá. recurrentes, clientes atípicos, clientes que de vez en cuando les sale un proyecto, ¿no? Entonces, cuando te Ujú. sale el proyecto chévere, ¿no? Entonces, nuestro cliente es bien variable, pero sí a veces sucede ese tipo de situaciones, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que se podría hacer de pronto es tratar de mejorar la interacción. Te agradezco, Ana Sofía, por la participación. A veces ahí lo que se puede hacer es tratar de mejorar la interacción y la comunicación previa. ¿No es cierto? Tener canales de comunicación donde se les pueda ir pasando cotizaciones previas a las personas y explicarles, ¿no? Esto para poder evitar algunos contratiempos. Hoy por hoy, por ejemplo, hay muchísimas empresas que trabajan ya todo lo que es cotizaciones por WhatsApp, ¿no? Hacen tu pedido, qué es lo que estás necesitando, te mandan la boleta y la factura. No, o sea, no para que la canceles, sino como para que ya lo puedas tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La experiencia de servicio es todo esto, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿qué tan buena es la comunicación con el área de ventas, con la parte de almacén y logística en cuanto a a tiempo de respuesta es rápido? Sí, pero también hay internamente podemos mejorar, porque obviamente, ¿qué hace logística? También lo que vemos es de que alcancen el peso suficiente para mover, obviamente, la mercadería, ¿no? De igual manera, si es que tenemos tiendas cercanas, nosotros vemos el stock de esas tiendas cercanas para que esas tiendas cercanas nos puedan hacer una transferencia de stock, Mm, ¿no? mm, Y es más, en tiendas que tenemos diferentes tiendas, por ejemplo, Arequipa hay 3 tiendas, ¿no? Me jalo de la otra tienda para poder completar mi venta, ¿no? Esas son soluciones que a veces hacemos, o por ejemplo, Arequipa también solicita material a Juliaca, ¿no? Que puede llegar hasta antes que si yo lo pido de frente desde el Lurín, por ejemplo. ujú. Ok, ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros también resaltamos, chicos, te agradezco, Sofía, la participación, es que atención al cliente no necesariamente recae en una área. Ya, esto es algo que muchas empresas tienen como que una creencia, es un mito, que la atención al cliente recae en el área de venta, recae en el área postventa, recae en el área de atención al cliente. No es así. Conociendo sobre todo a la estructura y a las necesidades de cada empresa, muchas veces el área que va a medir la atención al usuario involucra otras áreas. En este caso, área de ventas, no sé, el área comercial, no sé si tendrán un área postventa, y lógicamente, por lo que veo, demandan otras áreas, ¿no? Como el logística, almacén, que también pues es fundamental para la parte de operaciones trabajarlo, porque el tiempo que nos van a poder dar estas personas sin asistir, las demandas que nosotros tenemos, va a repercutir directamente en la experiencia que nosotros tenemos con el cliente. Entonces, esto es algo muy importante. Por eso también, bullet número 2 que tener en cuenta en cuanto a temas relacionados a atención al cliente no necesariamente recae en un solo área, sino que hay muchas áreas más que están involucradas y hay que tenerlas siempre bien mapeadas. Nosotros podemos aplicar el tema de la escucha activa y la resolución proactiva de problemas, ya no solamente con el cliente, sino también entre nosotros mismos. Repito, no solamente con el cliente, sino también entre nosotros mismos, entre áreas, ¿no es cierto? Eh, no sé con qué tanta predisposición las personas nos van a escuchar. No sé con qué tanta predisposición las personas van a escucharme para dialogar o ya van a estar con una predisposición a querer contestar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de comunicación, hay un problema, ¿no? Nosotros generalmente, cuando estamos comunicando, escuchamos para entender. No escuchamos para entender el pedido, lo que la persona nos está pidiendo, estamos escuchando para contestar, para responder. Este es un problema muy común. A veces en una comunicación la persona incluso te está escuchando para responderte rápido y decir, no, pero es que no, y respondes, y no necesariamente estás escuchando a la persona para poder conversar, para poder dialogar, ¿ok? Entonces, también hay un tema muy importante cuando hablamos de comunicación, y esto me gustaría que lo tomen nota porque es importante en atención al cliente,
Ana Sofía, sí. Sí, es muy importante lo que mencionas, Sergio, y creo que todos pecamos, yo misma también, a veces cuando converso con alguien, yo ya estoy adelantándome en qué voy a responder, ¿no? Entonces, mi pregunta es, de parte esto, psicológica, obviamente, ¿cómo podríamos trabajar esto? Mm. Ya, perfecto, Ana Sofía. Mira, desde un punto de vista psicológico, a ver, yo soy psicoterapeuta, tengo una especialidad en terapias contextuales de tercera generación. He llevado la formación en DBT para poder atender a clientes que tienen desregulación emocional, por ejemplo, TLP o borderline. Estoy certificado para poder abordar problemas de TOC, desde el trastorno obsesivo compulsivo. En realidad me la he pasado toda mi vida desde que he terminado la universidad, capacitándome y actualizándome para procesos de intervención psicoterapéutica. Y hay algunos casos, sí, en los que se puede poner en práctica, hay algunos casos en los que podemos hacer roleplays, podemos hacer, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Un taller in-house, ¿no es cierto? Donde vamos a trabajar netamente trabajo de comunicación y trabajo de equipo. Y lo podemos trabajar. Esa podría ser una solución. Pero hay otros casos donde a veces las personas requieren terapia. Y lo digo porque a veces nosotros somos una consecuencia de historias y aprendizajes, ¿no es cierto? Y a veces esto es algo que yo lo hago con algunos consultantes como que llega un proceso en la terapia en lo que tengo que confrontarlo un poco porque quieren hacer las cosas como ellos la han venido haciendo. Y yo les digo, oye, mira, ¿quieres seguir resolviendo las cosas como lo has venido haciendo toda tu vida o quieres aprender algo nuevo para realmente responder ante una situación de una manera completamente diferente? Entonces, hay muchos ejercicios orientados a trabajar el tema de la comunicación que se pueden trabajar dentro de la organización no necesariamente con charlas, sino con talleres vivenciales, y que pueden mejorar mucho la comunicación, sí las hay, pero algunos casos requieren trabajarlo de manera individual, one on one, en terapia, ¿no? ¿Qué pasa si la persona tiene esto, pero puede ser por un problema de impulsividad, ¿no es cierto? O por un tema de atención también. Y hay bastantes roleplays, cuando nosotros hacemos evaluaciones de 360 grados, por ejemplo, yo lo que hago a veces cuando trabajo con algunas organizaciones es trabajo por áreas, ¿no? Y les dejo una tarea a las personas, a todas las personas, les digo, ok, vamos a agarrar una hoja y a los trabajadores con los que nosotros trabajamos, valga la redundancia, que son de nuestra área, les vamos a pedir que en una parte de la hoja coloquen cuáles consideran que son nuestras virtudes, nuestras fortalezas. Debajo vamos a colocar que nos coloquen cuáles consideran que son nuestros defectos. Y por último, que coloquen abiertamente cuáles consideran que son nuestras oportunidades de mejora. La única condición para poder llevar a cabo este ejercicio es que vamos a hacer todo de una crítica constructiva, punto número uno, y punto número dos, no le voy a poner, por ejemplo, no, me caes mal, ¿no? Le puedo poner, me incomoda que en ocasiones hagas esto. Ok, perfecto. Entonces, la primera regla es que todos estén de acuerdo que todas van a ser críticas constructivas, ¿ya? Y la segunda es que tenemos que no prometer que no nos vamos a molestar, ¿no? Porque imagínate que voy a recibir una crítica para luego ponerme en el plan de víctima, no va a funcionar. Entonces son las dos cosas y a veces esto ayuda a que nosotros podamos conocernos más, tener una percepción diferente a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces un gran problema en psicología es ¿qué voy a trabajar yo si no lo veo como un problema? ¿Qué pasa si para mí está bien? ¿No es cierto? Entonces ese es un tema que también es importante. Y justamente recae un poco con lo que comentamos acá, que resolver un problema con el cliente o, o, o puede ser con el cliente interno también, es una gran oportunidad para fortalecer la relación con el cliente y o con nuestros propios trabajadores, que muchas veces pasa, ¿no? Porque si vamos a buscar individualizar los problemas o las responsabilidades, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, algunos pasos para arreglar o buscar soluciones tanto internas como externas orientadas a la atención al cliente es buscar escuchar y buscar empatía genuina, ¿ya? Por ejemplo, tienes ahí ejercicios de mindfulness o ejercicios de atención plena. Pueden buscar información para poder hacerlo. Evaluar la situación, que puede ser en la tienda o si es que es virtual también. Generar un ticket o un número
de solicitud. Las palabras que empleemos son vitales. No es lo mismo usar una palabra de reclamo, número de reclamo, a decir, por ejemplo, solicitud y número de solicitud. Preguntar por las necesidades y preferencias del cliente. Hay algunas preguntas que son preguntas filtro. Ofrecer una solución y ofrecer opciones siempre que sea posible. Es muy importante tener un abanico de soluciones, ofrecer la solución y hacer seguimiento al cliente. Aquí voy a hacer un paréntesis porque algo que es muy importante también es poder muy sutilmente, y esto se puede practicar. Recuerden que la práctica es una virtud, ¿no? La práctica es al maestro. Cuando pasan estas cosas, nosotros tenemos que buscar poder darle muy sutilmente la responsabilidad al cliente. Tenemos que buscar la participación activa del cliente de cara a la solución del problema y darle la responsabilidad al cliente. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo dar un abanico de soluciones, pero te tengo que decir, ok, de acuerdo a lo que te acabo de plantear, ¿qué es lo que tú deseas hacer? ¿Qué es lo que tú propones? Porque si nosotros no le damos cierta responsabilidad al cliente, puede que muchas veces lo malacostumbremos y puede que siempre todo el proceso, toda la responsabilidad recaiga en nosotros mismos. Entonces esto no es muy conveniente, como se dice. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la comunicación efectiva y asertiva. Am, Tratando de complementar la respuesta que me decía Ana Sofía, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar el tema de la comunicación? Independientemente de los talleres que se puedan hacer de manera vivencial, también se puede trabajar de manera individual la terapia. Pero también podemos trabajar muchísimo el mindfulness o la atención plena. No sé si ustedes han escuchado hablar de mindfulness. ¿Alguna vez han escuchado hablar de mindfulness o alguna vez han escuchado hablar de lo que es la atención plena? Por A mi ver por lado, el yo chat si sí. alguien o no. ¿Sí? No sé. ¿Tú qué me decías, Ana Sofía? No te escuché bien. Por mi lado, sí, sí he escuchado de lo que es mindfulness. Ujú. El mindfulness es una, digamos, una herramienta que se tiene que poner en práctica que me va a permitir a mí aprender a prestar atención al momento presente. Prestar atención al momento presente, sin juzgar y trabajando mucho lo que es la aceptación. ¿Qué ocurre? ¿Les ha pasado que a veces nosotros estamos en un momento o en un lugar, pero no estamos presentes? Por ejemplo, estás en un almuerzo, estás comiendo, estás conversando con las personas y de pronto como que te vas, te pierdes, ¿no? Y luego tienes que volver y pronto, me perdí. ¿Qué decías? No te entendí lo último, no te copié. O a veces, por ejemplo, estás de camino de casa a la universidad, de casa al trabajo y empiezas a imaginar, ¿no? Mira, cuando me caso, o te empiezas a acordar cuando te peleaste con el enamorado y ya te peleaste, ya te amistaste solita o solito. Entonces, muchas veces nos pasa esto. Nosotros, por rumia, por atención, por disociar, muchas veces no prestamos la atención debida. Poder mantener nuestra atención es algo muy complicado, es algo que no siempre ocurre. Entonces, cuando hablamos de comunicación ya efectiva y asertiva, es prestar atención, es practicar la escucha activa, ¿no es cierto? Y es difícil hacerlo. Es difícil. Imagínense cuántos casos nosotros tenemos con clientes y prestarle la misma atención. El ser humano no es un robot, no es una máquina. Entonces, lógicamente, la atención y la predisposición que nosotros le vamos a poner a cada caso va a depender a nuestra energía, va a depender a, a cómo está nuestro día, ¿no? De pronto hemos tenido problemas en casa, etcétera, y también pueden influir en nuestra atención. Entonces, el mindfulness o la atención plena podría ser una herramienta complementaria de gran ayuda. Y cuando hablamos de conflictos, chicos, conflictos siempre va a haber.
discusiones siempre van a haber, puntos de vista diferentes los van a haber toda la vida, siempre. Hay que aprender a identificar qué cosas están dentro de nuestro control y qué cosas no están dentro de nuestro control. Por ejemplo, pueden venir dos clientes a hacer el mismo reclamo. Uno puede ser un poco más paciente, uno puede tener quizás un poquito más de apertura, más diálogo, y la otra persona puede ser quizás está apurada, ha tenido muchos problemas, y de pronto viene y te quiere decir, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te reclama de una manera irrespetuosa. Es algo que nosotros no podemos controlar, ¿ya? Y muchas veces cuando hablamos de motivación, de automotivación, de autocrítica, tenemos que reconocer que simplemente hay personas que tienen otra percepción, que tienen otra educación, que tienen otro nivel de exigencia y que es imposible caerle bien. No le podemos caer bien a todo el mundo. Eso no ocurre, eso no pasa. Y entonces a veces nosotros también cuando alguien nos dice que no, nos vamos y empezamos a generar ideas de nosotros mismos que no le caemos bien, de pronto reclamó de más porque tiene algún problema conmigo, me quiere hacer quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto el problema no va por ahí, de pronto el problema va porque simplemente la persona tiene otro tipo de trato y bueno, pues lastimosamente no podemos controlarlo, ¿sí? Entonces el conflicto es normal y es inevitable, ¿ya? Hay cosas, chicos, que no están dentro de tu control. ¿Sabes qué cosas están dentro de tu control y sabes que no? Tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, tu forma de actuar. Los reclamos ajenos, nunca sabes qué tipo de reclamo te va a llegar, nunca sabes qué es lo que te va a decir el cliente. Entonces, eso también es algo que se tiene que manejar. Es normal y es inevitable. Ya el conflicto, repito, se va a dar, es inevitable, es normal. Uno aprende a ser susceptible de transformación, es decir, sí, ver cada manera, cada reclamo como una oportunidad de ganar experiencia, de aprender a lidiar con clientes específicos o con situaciones en particular. Y lógicamente es una oportunidad de cambio. Nosotros no podríamos llegar a donde llegamos si es que nosotros no tenemos en consideración ya las cosas que a nosotros nos pasan como un aprendizaje. Esa es la clave, ¿ok? Ver las cosas como un aprendizaje y normalizarlas, normalizarlas. Hay ciertas cosas, chicos, que son inherentes al desarrollo social del ser humano. Ya tener disputas, tener puntos de vista distintos, creencias y todo lo demás es algo que es inherente. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de conflicto, ya, y esto no necesariamente, chicos, pasa, ojo, esta PT no va tan orientada al cliente, va orientada a cómo ustedes trabajan internamente, ¿ya? Puede haber, tanto como en el cliente como dentro de nuestro trabajo, alguna persona, según el triángulo de Karman, que pueda tener, por ejemplo, un perfil de víctima, que es la típica persona que tiene mensajes de defensión, es decir, tiene excusas. Siempre hay una queja, hay un parte de impotencia y un poco de manipulación de por medio. Hay muchísima inseguridad, busca que otras personas resuelvan sus problemas, no identifica recursos, es inactivo y es la típica persona que no reconoce que se equivocó o que el problema de pronto recaía en el área. No, es que ustedes me avisaron tarde, no vi el mensaje. Tenemos por otro lado el perseguidor, que son mensajes de imposición, debe de, tú tienes que, debes de, ¿me entiendes? Hay mucha crítica, es un poco ofensivo, es poco flexible, no cambia su punto de vista, no cambia su postura, busca su propio interés, no plantea soluciones de rechazo. En clientes es como que los típicos clientes que acá, hablando en un lenguaje un poquito más peruano, es el cliente se cierra, ¿no? Pero también tenemos, por otro lado, que, que podemos decir que en el trabajo es una persona que de pronto, por ejemplo, no quiere delegar funciones. ¿Y por qué no quiere delegar funciones? Porque de pronto puede tener miedo que la otra persona, por ejemplo, empiece a hacer funciones de él y tenga miedo de que en algún momento lo sustituya, ¿no? Ojo con eso. Y el Salvador, que es la persona que no pone límites, que dice, por ejemplo, bueno, entonces lo hago yo, asume responsabilidades ajenas, descuida sus metas, sus prioridades. Y acá hay un tema muy importante. Cuando nosotros hablamos de empatía, la empatía es buena, sí,
pero es más importante aprender a poner límites. No nos han enseñado, no se nos ha dicho que si bien es cierto la empatía es buena, la sobreempatía es mala. Y la sobreempatía te genera problemas de ansiedad, ansiedad generalizada, ansiedad social y también te genera problemas, ya cuando hablamos de límites, a no poner límites. A veces uno porque quiere que es empático y busca la aceptación del otro, dice, bueno, ya no te preocupes, yo te ayudo. ¿Y en qué momento, me pregunto, empezamos a reconocer que la persona de pronto está sacando provecho de la situación? Entonces, es bueno ser empático, pero también es bueno aprender a poner límites. Es bueno que ustedes como institución puedan tener protocolos para saber en qué momento de pronto no respaldar la solicitud del cliente. ¿Qué pasa si el cliente se está quejando por algo que ha sido responsabilidad del cliente? ¿Ok? Tener presente cuáles son las áreas que van a estar involucradas en la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, ok, yo no te puedo dar ahora una solución porque el monto de la venta ha sido muy alto, tengo que elevarlo y consultarlo con tales áreas para poder darte una respuesta pronto, ¿no? Entonces, recordemos que es imposible no comunicar, de pronto yo me demoro en responderle al cliente y de pronto de casualidad lo dejé en visto y no le respondo, ya le estoy respondiendo, la persona lo puede interpretar. No, en la vida, en comunicación y en ser asertivo, tú puedes siempre tener constancia de lo que has dicho, pero nunca vas a tener la seguridad de lo que la otra persona escuchó. Esto es básico. Yo puedo tener un familiar que ha venido de Canadá, de Japón, de Estados Unidos y se está quedando 15 días. Entonces voy a pedir 5 días de vacaciones, una semana de vacaciones al final para poder pasarla con mi familiar. Entonces me gustaría ir de viaje, comer, salir, pido mis vacaciones y le pregunto, ¿no? Oye, ¿hasta cuándo te vas a quedar o qué planes tienes? Y le estoy haciendo porque quiero pasar más tiempo con él, pero mi familiar quiere interpretar, ya quiere que me vaya, ¿no? Entonces, usar un lenguaje responsable en primera persona también es importante. Yo creo, yo pienso, no, no usar como que, oye, no creen que por ahí he escuchado que sería mejor, no, asumamos nuestro punto de vista, ¿ok? El lenguaje crea realidades, revisa el enfoque de sus diálogos y la relación con los demás, es decir, cómo nosotros nos relacionamos, qué lenguaje estamos usando. Aprender a reconocer emociones, necesidades también es muy importante. Yo puedo tener un lenguaje muy bueno, pero ¿qué pasa? Que va acompañado también de otras variables, ¿no? Mi tono de voz es inadecuado, parece que estoy gritando, parece que estoy de mal humor. ¿Ah? Enfoca tu atención en el presente y los objetos, digamos que los objetivos que tienes que correspondan a la hora. Para eso les decía también, el mindfulness es una técnica muy buena, ¿ok? Para ser asertivos, nosotros tenemos que tener bien claro lo que la persona va a solicitar o lo que yo voy a solicitar. Tengo que tener en claro. A veces puede venir un cliente que se me va en floro, como dicen, ¿no? Y no entiendo muy bien cuál es su solicitud. Entonces tengo que hacer preguntas y repreguntas con el parafraseo, ¿ya? Y aterrizarlo. Ok, tu solicitud entiendo que se basa por esto. Sí, perfecto. Emplear un lenguaje de cooperación, ¿sí? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué soluciones proponemos? Lo que les decía hace un momento, buscar muy sutilmente que el cliente tenga cierto tipo de responsabilidad en la queja. ¿No es cierto? Ok, pero ¿qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú sugieres también? Porque si no, toda la pelota va a caer a nuestra cancha. Cuida y valora tus relaciones con la familia. Escucha y analiza las consecuencias a través de su experiencia. Recuerda que no hay amistad sin efectos saludables, sin respeto y atención. ¿En qué momento yo le tengo que poner el pare al cliente? ¿En qué momento la queja, la solicitud pasó a ser una falta de respeto? ¿Mm? Lo sé, lo tengo presente, lo he trabajado, hay que trabajarlo. ¿Qué casos, qué hacer? ¿Tenemos un protocolo de acción frente a estos casos? ¿Mm? En atención al cliente también a veces pasa que hay temas de acoso o con esto. Hay algunas personas que, por ejemplo, agarran y hacen su solicitud, etcétera, y de pronto te empiezan a escribir y te quieren invitar a salir.
¿Qué hacer en esos casos? ¿Ah? Es bueno comentarlo porque es parte del proceso, ¿no? Y es parte de aprender a poner límites y tener también una as bajo la manga para poder actuar frente a estas situaciones que nosotros a veces simplemente ¿Tienes un no. aire? ¿Usted? Son cuatro. Ahora, si seguimos aquí, hay mucho que se dice y se habla sobre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importante, pero chicos, no siempre el lenguaje ya va a ser igual para todos. O sea, si por ejemplo yo estoy así, necesariamente es con los brazos cruzados. Ah, porque he leído un lenguaje corporal, si está con los brazos cruzados, no tiene confianza con nosotros, no quiere tener apertura, está en debate. ¿Será siempre así? No, tienes que analizar el contexto. De pronto yo estoy con los brazos cruzados porque tengo sueño y me estoy quedando dormido, ¿no? O de pronto estoy con las manos abiertas, no necesariamente porque estoy confiando, sino que, pucha, es que está haciendo mucho calor y me quiero refrescar un poco. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante, pero no siempre tenemos que guiarnos por el lenguaje corporal. A veces el lenguaje corporal responde a un contexto, ¿ok? Y hay muchísimo que nosotros podemos aprender del lenguaje corporal como tal. Nosotros que estamos dedicados a la atención al cliente, ¿ya? Resaltemos una cosa, chicos. La atención al cliente es atención al cliente, es resolver dudas, es poder poner límites, es poder interactuar de una manera asertiva con las personas, pero no es ser esclavo de nadie. ¿Ok? ¿En qué momento, por ejemplo, la persona agarra y me empieza a tratar a mí como yo si fuera su pelele? Ya, te puedes apurar. Oye, hace 5 minutos me dijiste que me ibas a responder y nada. ¿Te puedes mover? Porque a veces pasa. A veces hay personas que se dirigen así con nosotros y nosotros también en atención al cliente tenemos que aprender a poner ciertos límites de manera asertiva. Es decir, ¿no? Que entiendo que estoy frustrado, pero también entiendo que no es una manera que me pueda responder de esa manera. Estoy haciendo mi trabajo y en cuanto tenga la solicitud se lo voy a hacer saber, ¿no es cierto? Nos ha pasado que a veces nos han caído este tipo de clientes o incluso también algunas personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y este es un pequeño extracto de La vida es bella de la película, no sé si la han visto, ¿no? Los girasoles se inclinan ante el sol, pero si los ves demasiado inclinados, significa que están muertos. Uno sirve, pero no es un sirviente. El servir es un arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. ¿Ok? Y lo mismo pasa acá. Nosotros podemos atender, servir a clientes, pero no somos sus sirvientes. Entonces, a manera de resumen, primero, tratar de digitalizar algunos procesos, sobre todo en temas de atención al cliente, tratar la manera de también poder y anticiparnos algún tipo de pedido, hacer seguimientos. Por ejemplo, yo puedo tener una base de datos, puedo tener segmentado a mis clientes, puedo tener a mis clientes en WhatsApp y colocarles, hola, ¿qué tal? No se olvide, le mando un pequeño brochure, hacer sus pedidos también de manera digital para poder pasar a recogerlos, ¿no? Puede ser una solución. Yo puedo tener un cliente que a mí me compra hace 3 años, entonces ya hay confianza por parte de ambos lados. Entonces me anticipo al cliente y le digo, oye, mira, si tienes, sí, sí tengo un pedido, ya, ¿qué es lo que necesitas? Oye, lo puedo tener listo para el día lunes al mediodía, acá. Gano tiempo, fidelizo a mi cliente. Ya, entonces la digitalización es sumamente importante. El tema de la comunicación, también, validemos la comunicación. Yo puedo haber dicho algo, pero no tengo la certeza de lo que la otra persona entendió. Y esto pasa muchas veces. ¿Ok? Y también hagamos el ejercicio que les comentaba, ¿no? Hagamos evaluaciones de 360 grados dentro de la organización, evaluémonos entre nosotros. Busquemos también hacer encuestas de satisfacción al cliente. Yo no sé si ustedes hacen este tipo de encuestas. ¿Con qué frecuencia evalúan a sus clientes? Algo que a mí me parece quizás excesivo, pero que es bueno, diga, por la cantidad de volumen de personas que atienden. Por ejemplo, ustedes hacen un trámite en el banco, cualquier banco, y a los 5 minutos les llega un correo de encuesta y los llaman incluso para hacer una encuesta. Entonces, la atención al cliente, no le voy a decir, oye, hay que ser como el banco, pero sí, hay que hacer encuestas aleatorias para poder ver cuáles son nuestros puntos de mejora. Ahora sí, chicos.
¿Algunas preguntas relacionadas al tema? Aprovechemos este momento, equipo, para hacer cualquier pregunta o comentario. Una pregunta, Sergio, que yo tengo es, ¿cuál es la mejor manera de decirle a un cliente, ¿no? Oye, no te puedo dar esto, pero sí te puedo dar aquello, ¿no? Para que sientan que no simplemente les estás quitando cosas, sino también que estás intentando tú darles una solución, sea como para el cliente externo como para el cliente interno, ¿no? Porque obviamente no va a haber comunicación perfecta, no va a haber un ¿No? servicio perfecto, ¿no? Ujú, Somos personas las que están laborando y no somos perfectos, ¿no? ujú. Ok. Lo primero es algo que aparentemente es sencillo, ¿no? Aparentemente. Nosotros tenemos que partir siempre por un principio de que todo tiene un límite. Y tenemos que partir porque precisamente porque todo tiene un límite, es porque hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control. Yo trabajo mucho el tema de capacitación y empoderamiento del cliente cuando la situación es algo que ya escapa del mismo cliente e incluso de la misma empresa. No te puedo hacer la devolución. No te puedo hacer la devolución porque la garantía son de 3 meses y estás en el cuarto. Pero esto lo he comprado, Sergio, me he comprado un televisor, una plancha para que dure un año y como al cuarto mes se va a haber malogrado la televisión. Son 4 meses. He pagado 1.500 soles por esta tele y al cuarto mes se malogra. Pero tu política es bastante clara. Son 3 meses de garantía y no 4 meses. ¿Qué haces? Le vas a decir sí, no, no, ya la política está establecida, son 3 meses. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar técnicas de empoderamiento, ¿no? Yo le puedo decir, ok, entiendo tu molestia, ojo, algunas técnicas también para poder ayudar a que la persona se regule es simplemente escucharle. Cuando hay un problema y una objeción, a veces es simplemente hacer la pregunta y dejar que la persona hable y hable y hable, porque ahí es donde se desfoga y ahí es donde emocionalmente empieza a calmarse. Punto número dos, yo no puedo estar interrumpiendo a la persona cuando me está haciendo la queja. Punto número tres, la queja que la persona me hace, la objeción que la persona me hace, yo se lo tengo que parafrasear, se lo tengo que volver a preguntar en forma de pregunta. Entiendo que lo que me estás reclamando es tal, tal, tal cosa, ¿correcto? Sí. Cuando tú haces el parafraseo, le estás diciendo a la persona sin decírselo, tú me importas, te estoy escuchando, ¿ok? Y genera un poquito de rapport, un poquito de confianza por parte de la otra persona. Y por último, cuando la situación ya la hemos evaluado y lastimosamente es algo que no está dentro de nuestras opciones, poder manejarlo, poder darle un buen cierre y simplemente decírselo, ¿no? Mira, entiendo que siempre hablar con la frase de entiendo que, siempre decirles, ¿no? Entiendo que, porque esa es una frase de validación. Y en psicología se usa mucho lo que es la validación emocional. Entonces le puedo decir, entiendo que para ti, tal, 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 tal. Sin embargo, estas son las alternativas que tenemos. ¿Cuál es la que tú propones? Y a veces también es usar un poquito la técnica del famoso disco rayado, ¿no? Volver a escuchar a la persona y decirle, ok, entiendo nuevamente, pero lastimosamente las únicas alternativas que tenemos son estas dos. No puedo proceder a tu pedido al 100%, ¿no? Simplemente ahí es un poco de empoderamiento, un poquito de disco rayado, un poquito de validación y decirlo con mucha seguridad, ¿no? Porque al final, pues, me imagino que si ustedes toman una decisión en la cual no van a poder acceder al 100% con la solicitud de clientes porque tienen una justificación previa, me imagino. Entonces siempre es también bueno resaltar esta justificación para que el cliente la entienda, porque no siempre el cliente tiene la razón. Recordemos que parte de la charla fue que ser empático es bueno, pero ser muy empático, pues, no te ayuda mucho a poner límites, ¿no? Eso básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por este espacio, ¿no? Por poder compartir con nosotros. A veces es muy importante es el tema psicológico, ¿no? Especialmente porque somos personas y cada persona es un universo totalmente distinto, ¿no? Entonces, queríamos agradecerte, obviamente, este tiempo
Obviamente nosotros somos de distintas áreas, estamos personas de muchísimas áreas acá presentes, la mayoría comercial y almacén. Sin embargo, esto nos aporta muchísimo en lo que es nuestro desarrollo, atención al cliente y manejo de objeciones, especialmente porque también tenemos compañeros nuevos de trabajo, ¿no? Entonces, ellos también están desarrollando poco a poco estas habilidades. Entonces, es muy importante para nosotros tener esta formación. Muchas gracias por tu tiempo. Y equipo, sí, Mary, sí, Mary. Buenos días, Ana Sofía. Buenos días con todos. Escuchando la capacitación, definitivamente muchísimas gracias, ¿no? Pero acá hay un detalle. A mi entendimiento, ¿no? Hemos escuchado respecto a lo que es quizás a tener parámetros, al decir quizás no tanto darle la razón al cliente, sino también, ¿no? Darle se podría decir, ¿no? Su límite, algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que lastimosamente nosotros todo lo que escuchamos vamos a usarnos a nuestro favor, ¿ya? Y mi consulta es, ¿dónde está donde dice el cliente tiene la razón? Ustedes saben que nosotros vivimos del cliente, ¿no? Entonces, para mí, por lo que yo estoy ahora en esta área, ¿no? Yo tengo dos clientes, un cliente interno y un cliente externo. Mi cliente interno, ¿no? Eso es para todas las áreas administrativas, ¿no? Ser un poco empáticos con el compañero, en este caso, por ejemplo, con las áreas de venta. ¿Por qué? Porque a veces, como tú dices, ¿no? Los clientes lo quieren para allá. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, como el área administrativa, no somos empáticos con nuestros compañeros, en este caso con el área de ventas, bueno, es que no sale, que tienen que esperar, o no sé, o sea, no nos ponemos en el lugar del compañero, definitivamente no va a funcionar, ¿no? Porque nosotros debemos trabajar bastantes, no, por lo que yo veo, por la experiencia, ¿no? No tanto sobre lo que es la sobreempatía, sino más ese con la empatía. ¿Qué pasaría si este cliente, porque yo me debo mi sueldo al cliente, si mi cliente en el momento no me compra, no va a haber sueldo para mí? Entonces, eso es lo que nosotros en el área comercial pensamos. Pero en cambio en el área administrativa, aquí me paga la empresa. Entonces, como que cuando nosotros pensamos que nos paga la empresa, definitivamente no somos simpáticos un poco con el área de ventas. Entonces, por ahí un poquito mi opinión. Ahora, respecto a lo que es a lo que es la atención al cliente. Definitivamente para mí, la atención al cliente, a veces nosotros en el área comercial, nosotros decimos, no, si el cliente ya no nos compró es por precio, decimos. No es tanto el precio, sino es el trato, la amabilidad, cómo tú llegas al cliente. Es bien cierto que nosotros no todo el momento estamos muy felices, contentos, ¿no? Porque como dice, en el transcurso del día o desde que amanecemos, pues pasa infinidad de cosas en nuestra vida diaria. Pero definitivamente nosotros, en este caso, como hace rato les volví a decir, quien nos paga nuestro sueldo es el cliente. Entonces, ¿cómo puedo tratar al cliente? ¿Cómo debo tratar al cliente? ¿No? Yo sé que en el momento no tengo tal material, mi precio está caro, ¿ya? Pero no todos tus precios están caros. El cliente definitivamente siempre va a volver si es que ese momento tú no le has vendido por precio, pero tú le has tratado con amabilidad, con respeto, ¿no? Dándole alternativas. Si en el momento no quiere, definitivamente este cliente va a volver. Pero si nosotros desde el primer momento le mostramos mala cara, desinterés, este cliente ya no va a volver. Entonces, hay que tener en claro es la atención cordial al cliente. Eso nada más es mi opinión, Ana Sofía, y definitivamente muchísimas gracias. Sí, estamos siguiendo creciendo, a seguir creciendo. Correcto, Mary. Trabajar, como dijo Sergio, lo que es la empatía, lo que es ponerse, porque obviamente si cambiamos de roles, por eso también es el juego de roles, si cambiamos de roles, nuestro compañero también se va a ver afectado. Entonces, a través de eso va a entender, oye, sí, lo que dice Mary, esto es correcto, ¿no? O nos ha pasado que los transportistas
le dicen a los analistas, ya llegué y no me atienden, ¿no? Y a la hora de la hora, justo nuestro analista estaba en tienda y dijo, pero yo tampoco te veo, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto nuevamente el cliente tiene, porque también tenemos clientes que son los transportistas, ¿no? Nuestros clientes externos contratan. Entonces, ¿desde qué punto también les creemos todo, ¿no? Entonces, es muy importante tener parámetros, seguirlos y con nosotros como equipo ya internamente decir, oye, nos tenemos que avalar, ¿me entiendes? Somos Metalmark, ¿no? Nos tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, a veces no es solo tema de que el cliente tenga la razón, sino tener esa comunicación interna y estar alineados, ¿no? Somos un equipo. Si es que yo quedo mal, tú quedas mal, ¿no? Entonces, eso es algo que sí lo vamos a trabajar internamente, Mary. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, equipo, que quisiéramos realizarle a Sergio, ya que ya mi teléfono va a explotar de que ya Ya son cumplió las el 8? tiempo. Sí. De igual manera, cualquier consulta que puedan tener, me la mandan y yo luego la canalizo con Sergio. Prendemos nuestras cámaras, por favor, equipo, para tomarnos una fotito y ya culminar con esta capacitación para que tengamos ya. El día de hoy vamos a tener perfecto manejo de objeciones y atención al cliente, ¿ah? Después de esta capacitación imposible. Así que, bueno, nos tomamos una foto. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchísimas gracias, equipo. Tengan un hermoso sábado. Cualquier cosa ya estamos conversando. Muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. Gracias, Ana Y ya, Sofía. No, gracias a ti. Nos vemos. sí, muchísimas Buen día. gracias. Gracias, Tengan chicos. todos un lindo sábado. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, un abrazo.